Para iniciar la revisión de tipos de prueba, comenzaremos con las pruebas funcionales. Para entender lo que son las pruebas funcionales, necesitamos apelar al mismo nombre, que es funcional, que es una función. En este caso hace referencia a las características finales del software. Por ejemplo, si el registro de usuario funciona, si el reporte saliente de contabilidad funciona, si es que el comportamiento esperado en el procedimiento es adecuado, está funcionando. Desde esa perspectiva, podemos subclasificar o agrupar las pruebas funcionales dentro de los dos últimos niveles del software testing, que son los niveles de sistema y los niveles de aceptación, que son los niveles justamente donde se prueba el sistema en su conjunto, buscando posibles defectos en las características previamente implementadas. Para medir qué tan bien se aplicó las pruebas funcionales, se utiliza el término de cuantificación de cobertura. Para hablar de cobertura se deben hablar de dos lados, la cobertura funcional y la brecha de cobertura. En una ecuación simple tenemos que el total de la cobertura funcional más el total de la brecha de cobertura hace un total de 100%. Este 100% hace referencia a todos los casos existentes que se han implementado y diseñado para el sistema en cuestión. Para ver un ejemplo práctico de esto podemos revisar el feature o la característica de un formulario de login. Como pueden ver en este caso, la cobertura tendrá que ver respecto a todos los casos que existen para llenar o utilizar este formulario. Asumamos que el día 0 tenemos solo un caso de prueba. El equipo de pruebas acaba de diseñar el primer test y que en este se prueba que ambos campos sean válidos. Alguien va a insertar un nombre de usuario o login válido y también una contraseña. Entonces, si en el universo de pruebas que tenemos actualmente implementados y o diseñados pasan todas estas pruebas, en este caso la prueba número 1, tenemos un 100% de cobertura de pruebas, 100% de cobertura funcional. Por supuesto, esto se va a ir transformando en la medida que se agreguen más casos de prueba. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba 1, tenemos la prueba 2. Para este caso, tenemos que si se ejecuta la prueba número 1, tenemos un 50% de cobertura. Si se ejecuta la prueba 2, tenemos otro 50% de cobertura, lo que nos dará un total del 100% de cobertura. Cuando hablamos de la brecha de cobertura, significa qué es lo que falta por probar. Por ejemplo, si tenemos estos dos casos de prueba, pero simplemente se ejecutó uno, cualquiera de estos, en este caso el primero, por ejemplo, podemos decir que se tiene una cobertura funcional del 50% y una brecha de cobertura del 50%. Es esperado que los casos de prueba, el diseño y la implementación de pruebas, quiero decir, vayan en incremento en función de que se conoce mejor los requerimientos y existe un progreso en el desarrollo de software, en el proceso de desarrollo de software, quiero decir. En ese escenario, por supuesto, este número de cobertura irá reduciendo para cada tipo de prueba o se hará un prorrateo. Como pueden ver, para 4 pruebas tengo un 25%. Si se ejecutan las 4 existentes, entonces tendré un 100% de cobertura. Si solo se ejecutan las 2 primeras, tendré un 50% de cobertura y un 50% de brecha. O si se ejecutan 3, lograré tener un 75% de cobertura y un 25% de brecha de cobertura. Esto también nos indica o nos lleva a pensar que cuando tenemos el indicador de que tenemos un 100% de cobertura, no significa que el sistema esté correctamente probado. Lo que simplemente indica es un indicador cuantitativo de que todas las pruebas que hemos diseñado e implementado han sido ejecutadas en el sistema objetivo.
Entonces, si el equipo de pruebas no diseña la cantidad de pruebas necesarias, el contar con un 100% de pruebas es relativamente discutible porque podrían haber 2 o 3 pruebas clave que no se han implementado ni se han diseñado, por tanto no están siendo parte de esto. Numeralmente o porcentualmente se puede hablar de un 100%, sin embargo en la práctica no garantiza la calidad ni aseguran el funcionamiento adecuado y correcto del software en revisión. No obstante a ello, es muy importante este indicador para indicar el progreso de trabajo respecto de la aplicación de las pruebas que actualmente contamos.